Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año en versión Reina Valera 60. Y estamos en el libro de Ezequiel y vamos a leer ahora el capítulo 17, 18 y 19 para seguir avanzando en este desafío que nos hemos propuesto. Siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia del pescador en versión Reina Valera 60 o NBI, tremenda herramienta que recomendamos. Y también estoy leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a CLC, Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradezco a la editorial Portavoz, la editorial de la Biblia Devocional Mujer Verdadera, versión Reina Valera 60 y tantos otros materiales de editorial Portavoz que tiene para edificar nuestra vida y nuestro conocimiento bíblico. Muchas gracias a editorial Portavoz también. Así que ahora oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Señor, háblanos en este libro de Ezequiel, en los capítulos 17, 18 y 19. Presentamos delante de ti nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 17 titulado Parábola de las águilas y la vid. Y dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola de la casa de Israel. Y dirás: Así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar y la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos, y echó mugrones. Había también una gran águila, de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: Así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí está plantada, ¿será prosperada? No se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su bebedor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó a tu rey y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas.
por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y había hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Y fíjense cómo lo que está diciendo es que supuestamente aquí Sedequías, que se trata de Sedequías porque ya Joacín había sido llevado cautivo a Babilonia, Sedequías había hecho un pacto y había usado el nombre de Dios, había jurado en nombre de Dios, y por ende no era un pacto humano, sino un pacto que era ratificado mediante la utilización del juramento por el nombre de Dios, por lo cual era un pacto de Dios también, y por ende, como no cumplió ese pacto, Dios castigaría severamente a Sedequías y a Israel, o al reino de Judá, por no haber cumplido con el pacto, habiendo usado en vano su nombre. Lo explico y seguimos. Y de paso ponelo: no hay que usar el nombre de Jehová en vano. No usarás mi nombre en vano, dice el Señor. Ponelo en el comentario y seguimos. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol sublime, levanté al árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Tremendo, 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 y cómo la palabra de Dios habla y llena cada corazón, y exalta al que se humilla, y humilla al que se autoexalta. Tremendo, tremendo. Así pasamos ahora al capítulo 18, titulado: El alma que pecare morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Yo vivo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuese justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes y alzare sus ojos a ídolos en la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, o que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él.
Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y es tremendo cómo hasta aquí la lectura podemos ver que Dios dice basta. ¿Por qué? Porque la gente decía al final, si el padre es malo, también le cae la consecuencia al hijo. ¿No? Esto de comer uvas agrias y que los hijos tengan problemas en los dientes por comer uvas agrias, los padres. Es la dentera, eso que dice. Bueno, de alguna manera lo que Dios dice es, esto se acabó. Esto se acabó. Si el padre pecó, el padre va a morir por su pecado. Si el hijo peca, el hijo va a morir por su pecado. Si el padre no peca, el padre no va a morir por su pecado. Y si el hijo no peca, el hijo no va a morir por su pecado. Basta de eso. Cada uno será juzgado de parte de Dios de manera individual. Y así fue siempre en realidad, pero bueno, cuando el pueblo empieza a decir, la gente empieza a inventar hasta la palabra de Dios y a creer lo que quiere. Cuando no hay instrucción sabia, el pueblo aprende lo que quiere. Y es complicado, por eso ponerlo en el comentario, cuando no hay instrucción sabia, el pueblo aprende lo que quiere. Y es complicado, cuidado. El camino de Dios es justo. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, dice el versículo 21 en adelante, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Porque ellos decían que el camino de Dios no era recto, que estas cosas pasaban. Sin embargo, él le dice, ¿no son vuestros caminos torcidos? Porque cuando el hombre tiene caminos torcidos, tuerce todo lo demás, aún los caminos de Dios. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, dice el versículo 26, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Les pedía conversión, convertíos. Fíjense el concepto de la conversión. Es necesario convertirse al Evangelio. Ponedlo en el comentario. Es necesario convertirse al Evangelio. Y convertirse es un cambio de mente, un cambio de espíritu, un cambio de actitud, de comportamiento.
convertirse del mal camino al buen camino de Dios. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso es convertirse. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Tremendo pasaje que nos habla de la conversión. Y ahora leemos finalmente el capítulo 19, titulado Lamentación sobre los príncipes de Israel. Y dice así: Y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás: ¿Cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas, y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones y se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cedros de reyes, y se elevó su estatura por encima de entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra. El viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro del rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Y está hablando, es como una lamentación, una endecha fúnebre de la destrucción de lo que fue Jerusalén y de sus autoridades, sobre todo en su rebelión y obstinación. Tremendo pasajes que vamos a ver en los profetas mayores y menores, de mucha denuncia de pecado y también de palabra de aliento frente a un futuro profético de restauración del remanente de Israel y la llegada de un rey justo. Ya lo veremos en el resto de las lecturas. Ahora estamos en el profeta Ezequiel y seguimos avanzando, pero hasta aquí la lectura de este video. Gracias les damos a ustedes por estar allí, gracias a nuestro Dios por su providencia de salud y también gracias a las editoriales que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. En principio, Editorial Holman, teniendo aquí la Biblia del pescador de Editorial Holman, tipografía número 10, aquí que tenemos en versión Reina Valera 60 y NBI, y leyendo la Biblia de tipografía 16 de letra super gigante de Editorial Holman. También agradecemos a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia devocional Mujer Verdadera, versión Reina Valera 60, de la editorial Portavoz, que tiene tantos otros materiales que edifican realmente nuestra vida. Editorial Portavoz, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!